y espero que lo que contemos sea por lo menos ameno y divertido. Y bueno, hace unos años una amiga me dijo, ¿por qué no escribes un poco sobre tu relación con ellos? Como además también tengo cartas de Julio y de Carol, algunas autógrafas y otras a máquina, entonces con esas cartas, con unas fotos que nos hizo Carol un día en el Canal Saint-Martin en París, una jornada muy divertida y muy bonita, pues he armado ahí un libro que es lo que vamos a presentar aquí hoy, que ya, bueno, por amistad, sobre todo con Xavi, hemos venido aquí a traer el libro y ahora hablaremos un poco de él en detalle y de todas formas si queréis preguntar algo mientras que estamos charlando no hay ningún problema, o sea, aquí estamos dispuestos a responder lo que podamos y sepamos. Así que nada, Xavi, pues José Arias es un amigo entrañable mío de hace, ahora mismo he preguntado cuántos años, no sé. 10. Bueno, empezó como mi... Yo en aquella época, sí, estábamos en el esplendor de nuestra publicación, Cuadernos de Budismo, y él fue un colaborador desde el principio, pues que fue de gran valor para el proyecto, ¿no? Es un hombre con ideas siempre y muchas ganas de crear, hacer cosas, ¿no? Con lo que sea, ¿no? Las imágenes, con la escritura, ¿no? Y con él estaba también, había conocido a los lamas y bueno, empezamos a trabajar, ¿no? Básicamente así por el vive en Madrid y era mi corresponsal y mi colaborador en Madrid durante muchos años. Y luego de ahí se ha forjado una gran amistad, de estas que es liberadora de alguna manera, ¿no? Y que es alguien que siempre está ahí y a veces nos vemos y a veces no nos vemos así. Y bueno, y el libro, la aventura suya ha sido muy singular, él es actor, ha trabajado en muchísimas películas con grandes directores. Espero que aquí lo reconozcáis casi todos, porque si no es que la cultura cinematográfica falla. Pero bueno, es un hombre, es un poco agitador de perezas. ¿En el buen sentido? En el buen sentido, sí. En el gran sentido. Vale. Y bueno, pues eso, súper creativo. Y ahora pues con este libro, pues la verdad es que cuenta una historia muy especial, ¿no? Una historia de amistad, pero que surgió y es una de las cosas que yo le quería preguntar, pero ya se lo preguntó, era cómo un chaval de 20 años, ¿no? Pudo tener el acceso que él tuvo con Julio, ¿no? Simplemente después de presentarse a él. Y él lo explica en el libro, ¿no? Lo que pasó, y es un autor consagrado, un hombre súper conocido, pues, que dio una charla en Madrid, pues, o sea, se acercó, ¿no? Y surgió de ahí algo increíble. Y el libro es un documento muy importante para, pues desde luego, para los que tienen el mundo de Julio Cortázar como controlado, ¿no? Porque son cartas de primera, en fin, auténticas todas y de un valor increíble, ¿no? Y él ha escrito una historia muy hermosa de la que pues hablará, que es muy importante. Bueno, gracias, Xavi. La cuestión es que, ¿cómo conozco a Julio? Pues la literatura de Cortázar está basada en una cosa que se llama causalidad, es decir, nada existe porque sí, las cosas están siempre interrelacionadas y dan lugar a una serie de resultados. Cuando yo conocí a Cortázar, ya lo había leído todo de él, todo lo que estaba publicado hasta ese momento lo había leído y para mí era, digamos, mi escritor más querido, ¿no? Mi escritor favorito. Y entonces, bueno, pues no es que yo le hablase de sus libros, ni le dijese que le apreciaba mucho, ni que era un gran fan suyo, sino que, como digo en alguna parte del libro, era como si retomásemos una conversación que habíamos dejado interrumpida hace algún tiempo, ¿no? Quizá, como se suele decir, en otra vida o en otra energía diferente, ¿no? Entonces fue como muy sencillo. También porque él era una persona muy afable, aparte de amable, una persona muy afable, con un gran corazón y una persona sabia, pero también muy humano. Y entonces él, yo recuerdo paseando con él por París, cualquiera que le paraba, él no tenía ningún inconveniente en pararse un rato a charlar,
a contestar preguntas a veces alucinantes que le hacían, ¿no? Algunas muy complicadas, supongo que algunos de los transeúntes que le paraban querían como pillarle, ¿no? Oye, ¿a ti qué te parece la teoría de no sé qué en relación con la filosofía de no sé cuál, para decir? Y Julio le contestaba y luego a veces me decía, fíjate que me ha preguntado ¿no? Y eso, pues es una persona muy afable. Entonces, el hecho de cómo funcionó desde el principio nuestra amistad, pues es algo que quizá todos sabemos en nuestra vida, ¿no? Hay personas con las que conectas y las personas con las que no. La diferencia es que Julio Cortázar ha sido uno de los escritores más grandes en lengua castellana del siglo XX, considerado por la gente de su generación y por la gente afín, y escritores de muy alto nivel, como el abuelo de lo que se llamó el realismo mágico sudamericano, y todos le tenían siempre como alguien, una persona de referencia a nivel literario y a nivel humano. Y os hablo de gente como Carlos Fuentes, o García Márquez, o Juan Rulfo, no sé, muchísima gente que le consideraba una persona muy especial. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Xavi, decir que realmente la amistad no fue algo que se fraguó en aquello de, bueno, a ver si nos vemos, no sé cuándo, no. A mí me dijo Daniel Moyano, él presentaba o él estaba presente en un acto por las víctimas o perseguidos de la dictadura argentina en el Centro Cultural de la Villa de Madrid. Entonces ahí yo me acerqué a él con mi rayuela, con mi ejemplar de rayuela que había viajado conmigo por lo largo y ancho de este mundo, lo poco que había recorrido entonces. He recorrido algo más, no mucho, pero bueno, algo. Y entonces él me lo firmó, lo miramos y tal, y se quedó la cosa. Pero había un amigo común que era Daniel Moyano, un escritor argentino que también murió ya hace muchos años, y él me dijo, oye, esta noche hay una cena con Julio y Carol en un restaurante aquí en la calle del Pep y tal, si quieres venir. Digo, pues claro, ¿cómo no voy a querer ir, no? Y ahí ya sí fue donde coincidimos en una cena en un restaurante tipo argentino que tiene una sala grande y luego como salas pequeñitas. Yo estaba en una de las salas pequeñitas y cuando estaban acabando la cena me dijo Daniel, ven que te voy a presentar a Julio, ¿no? Entonces me lo presentó, estaba ahí con Carol, en esa cena estaban Rafael Alberti, estaba Eduardo Galeano, estaban, bueno, artistas de todo tipo y no recuerdo, esa Gaseta, Miguel Rojas Mis, Rojas Mis es nieto de Tom Mix, el famoso vaquero del cine mudo, y estaba ahí esa noche también. Así que había una banda de gente ahí. Y entonces me lo presentaron y fue como, hola, ¿qué tal? Nos íbamos a charlar y a los 10 minutos me dijo, ¿tú sueles ir a París? Y dije, pues sí, pues yo en aquella época iba mucho a París, sobre todo a ver exposiciones, conciertos y este tipo de cosas que siempre me ha interesado. Entonces cogió un cartelito de los de la presentación de esta de las víctimas de la dictadura argentina, rompió una esquina y me escribió su dirección particular. Y me dijo, cuando vengas a París, me dio su teléfono y me llamas y vamos a hacer por reuniones. Y así empezó un poco esto. He intentado que la historia que cuento esté en aquel tiempo. O sea, que decir, no es... intento que lo que se pueda leer en el libro es algo que está muy presente cuando lo vivimos, ¿no? O sea, como si estuviese sucediendo en esos años 81, 82, 83, 84. Y entonces eso es lo que he intentado. Entonces por eso he armado todo un relato. Es un relato que está narrado de manera clásica, es decir, con un principio, un desarrollo y un final, no hay flashback, pero sí algunos realmente no es muy importante. Y hay una edición anterior de este libro, que fue una autoedición, y esto está editado por una pequeña editorial granadina que se llama La Mirada Malva, y tiene la particularidad de que tiene 50 páginas añadidas en un anexo, porque aparecieron una serie de documentos que yo pensé que no aparecían jamás en la vida, y de repente, de la manera más increíble y cortazariana aparecieron esos documentos. Pero estos documentos aparecieron debido al primer libro que tú habías escrito. No, esto fue una cosa diferente. Bueno, sí y no, quiero decir, hay un escritor argentino que me habla de un chico canadiense que está montando, porque quiere hacer una película sobre Julio y Carol. Yo contacto con él en ese momento está rodando en la autopista del sur, donde escribieron ellos los autómatas de la Cosmopista, y entonces me contesta inmediatamente y entonces me manda, con el teléfono móvil me manda una foto, una esquina de un contacto, es lo que son los contactos, estas páginas grandes que se hacían antes, que se veían todas las fotos en pequeñito, ¿no? Entonces yo me quedo sorprendido porque una de las esquinas, la esquina que me manda,
hay una foto mía con Carol, que yo hasta entonces no había visto ninguna. Hay una foto que está en la primera edición, son con Julio, que hizo Carol, pero las de Carol que hizo Julio no estaban. Entonces yo, claro, me quedo. Digo, oye, ¿tú tienes esto? Que sí, yo tengo todos los contactos de ese día, de fotografías que os hizo Carol a Julia Tiene, Carlos en Martán. Y entonces, bueno, claro, yo lo persigo al tipo, ¿no? Digo, oye, mándame este material ya, o sea, esto ya, quiero. Entonces con eso, luego a raíz de la primera edición, una serie de escritores argentinos, sobre todo colombianos, y un periodista español que vive en Colonia, escribieron una serie de artículos sobre el libro, y eso va incorporado en el final del libro, que también es un documento histórico bastante interesante. Pero no solo eso, sino que ese epílogo, que podía ser simplemente una recolección de datos, da lugar a otra historia muy cortazariana. Es decir, también hay una serie de causas y condiciones que dan lugar a algo que también es un relato. Y no es solamente eso. Esto está trufado pues, con los artículos, con los mensajes, ahora ya no son cartas, ahora ya son mensajes por correo electrónico, nos enviábamos. Entonces todo eso está ahí recogido. Entonces es toda una historia para darnos cuenta de que después de tanto tiempo, que hace ya hizo 30 años cuando se hizo esto, de la muerte de Cortázar y 100 años de su nacimiento, él sigue dando caña, o sea, él sigue diciendo, que estoy aquí, pum, entonces manda cosas, ¿no? Entonces como que te va mandando, y bueno, pues ese libro está compuesto básicamente eso, de una primera edición, y luego el añadido este anexo, en el que está incluido todo este nuevo material, que creo que a nivel histórico es importante, porque es una cosa que no figura en ningún otro lugar, incluidas las fotos, no figura en ningún sitio, las cartas que están aquí tampoco están en ningún sitio. Y luego, pues yo creo que el relato, por lo que dicen los que han escrito y lo que he dicho Xavi antes, pues no ha quedado mal. Pero yo quería preguntarte sobre ese hecho, ¿no? De que no te podrán acusar de que tú hayas querido sacar algo de esto, porque han pasado 30 años, ¿no? De esta experiencia, desde que pasó hasta que tú has escrito eso, ¿no? Y en 30 años material nuevo de Julio, no sé lo que habrá aparecido, pero parecido algo, sí, algún libro que publicó su primera mujer, Aurora Bernardes, de la que decían en la prensa la viuda, pero era la viuda, no era ella, o sea, la viuda era Carol en todo caso, la viuda, porque luego se casó posteriormente con otra mujer, Iñé, que era una de las jefas del animal de Francia, y luego se divorció de esta mujer y en última instancia se casó con Carol. Pero no has tenido ninguna ayuda, nadie te ha echado una mano para hacer eso, todo el libro, todo lo que es el libro lo he montado yo. O sea, afortunadamente tenemos una herramienta maravillosa, que es el ordenador ahora mismo, en el que tienes una máquina de escribir, puedes montar fotos, puedes intercambiar con algunas personas información instantáneamente, y creo que es una herramienta que bien usada es una maravilla. Dando el ordenador. Y luego, a nivel de internet también, el internet te puede absorber y te puedes tirar horas ahí, al final no sabes ni dónde estás, te duele la cabeza, te duele los ojos y te duele la espalda, porque te lo miramos así todo, pero si se usa, es como todo. Yo creo que en esta vida, si se usan las cosas, pues es una maravilla. Si te usan, pues ya ahí hay un problema. Entonces toda la idea es mía. En este caso, a partir de esta edición, no es que me haya ayudado gente, sino que hay artículos de otras personas. Sí. Está Ricardo Maga, de Colonia, está Fabio Martínez, es catedrático en la Universidad de Cali, está también Omar Ortiz Porero, que hace el prólogo, que es premio de poesía de Colombia, y ¿quién más está al final? Pues alguno más, pero se me va. Jaime Correas, que también es un profesor de la Universidad de Mendoza, y que ahora mismo lleva toda la infraestructura de escuelas de esta parte de Argentina. O sea que bueno, y que además era director de un periódico muy importante, de esa, no me acuerdo del nombre, de la página 1, bueno, que son gente que tiene un nivel, y además todos ellos son autores, es decir, también son novelistas, poetas, y también han publicado. Entonces esas son las personas que figuran ahí al final del libro, y que sí que claro que le dan un impulso grande al libro. Bueno, el libro no es muy extenso, pero se lee de un tirón, y como él ha dicho, está armado lo que él escribe con las cartas manuscritas de Julio de Carol, ¿no? Y le da un aire, pues, un poco cartesiano, ¿no? En el sentido, y creo que se lee muy bien, me gustará, ¿vale? Pero aparte de esto, José es un creativo, como os he dicho, ¿no? Y
en 2 días armado aquí un pequeño biopic de estos. Sí. Que creo que tenemos que ver. Podemos verlo, sí. Esto es un... Julio Cortázar tenía dos tipos de música que le encantaban. Uno de los madrigales y sobre todo le encantaba el jazz. Entonces yo lo que he hecho ha sido elegir un tema de jazz que suena clásico, pero no es clásico, pero bueno, suena clásico. De unos amigos de allí de Madrid y que tocan maravillosamente. Y entonces sobre esa música he hecho un pequeño montaje con imágenes que aparecen en el libro. Entonces para que tengáis una idea de cómo va la cosa. Entonces ahora si os parece que vamos a ver y bueno, pues seguimos hablando un poco.
Este es un capítulo que se llama El viaje por la cosmopista o un viaje atemporal París-Marsella. Entonces, ella dice en francés, no voy a leer en francés porque el francés es de andar por casa. El epígrafe que sabéis se pone en las cartas, se ponía antes, ¿no? La ciudad, la fecha, tal y cual. Esto se llama algún lugar en Borgoña, en la orilla de la autopista del sur, el 30 de mayo del 82. Querido José, hace ya, bueno, ella escribía bien en castellano, pero no lo dominaba del todo, por lo cual habrá un giro extraño, pero lo voy a leer tal cual, a ver si lo puedo leer. Querido José, hace mucho ya, es que no lo veo. Espérate, déjame ver si lo puedo leer bien. Yo no lo veo también como tú. Espérate. Sí. No es... Hace mucho ya me hubiera tenido que contestar a tu última carta. Inútil decirte cómo me alegró recibirla. No puedo deshacerme... No puedo deshacerme de esa cosa que es infantil, de esperar cartas como pequeños puntos de magia. No de tu, es que tu voz está... Puntos de magia. Es que no veo muy bien. Pero es que, bueno, si quieres, no sé más. A ver. Como ventanas. Como ventanas que entran en casa por la puerta más pequeña y se despliegan y hay otra realidad, otros contactos y tantas amistades que tienen al final que contaminar un poco, en el buen sentido. Tantas manos que las manipulan entre casa y casa, entre país y país, y si muchos carteros nos llenan de facturas, publicidades o malas noticias, que es realmente el caso del Correo de la Tarde en París, otros pasan sus días haciendo puentes sin saberlo, construyen vidas y novelas y mucho más, y algo tiene que quedarles en el ánimo cuando por fin se ha vaciado el bolso y se puede ir para feliz. No, y pueden por fin ir todos livianitos a tomar sus gros rouge de la tarde en el bistrot de la esquina. No sé cómo nos ven a nosotros, ni siquiera sé si se dan cuenta de lo que es una carta o de cuántas cartas recibe Julio. Lo verán tal vez como un espía o un gran hombre de negocios. Desde hace 8 días estamos viviendo una locura muy secreta, maravillosa, viviendo por fin un trayecto, un proyecto que teníamos desde hace 4 años y que por varias razones nunca podía hacerse hasta ahora. Entramos en la autopista del sur con nuestros camioncitos Fagner y muchas provisiones, y lo que voy a tener que hacer va a ser cambiar de gafas porque ya me doy cuenta que no me gusta poder nada. Creo que estoy haciéndome el interesante con una gafa tal, pero que al final no leo, o sea, es como tremendo. Ah, mira, ves, pero esta se ve. ¿Por qué eres tú mejor que yo? Ah, bueno, claro, que son nuevas. Todo. Hay una anécdota que cuenta Julio en sus propios y famas, que dice que iba un señor por la calle y se le cayeron las gafas al suelo y milagro, no se rompieron. Entonces, agradecido, dijo, bueno, esto es una señal. Entonces se compró una funda para las gafas, se la metió en la chaqueta y en un momento dado se volvieron a caer y dijo, ay, menos mal, abrió la funda y estaban rotas. Me contaba Julio. Bueno, estamos en la autopista del sur con nuestro camioncito de Aragón y muchas provisiones y lectura y música. El 23 de mayo. Hacemos el viaje por autopista hasta Marsella, pero de una manera bastante especial. La regla del juego está en que haremos el viaje a raíz de 2 parkings por día y no podemos salir de la autopista hasta llegar. Como hay 65 parkings, nos va a llevar 35 días. La idea era, en primer lugar, descubrir otra autopista, una misteriosa, desconocida vía paralela, y vivir la ironía de elegir la ruta más rápida para hacer un viaje de tortugas, y escribir juntos un libro tomándoles el pelo a los viejos exploradores, describiendo a nuestra manera los altibajos de nuestra gran y peligrosa expedición. Como te dije, hace ya más de una semana que salimos de París, y hemos hecho como 120 kilómetros en una semana. Y es una maravilla, sabíamos que nos íbamos a divertir, pero nunca sospechamos que íbamos a descubrir un mundo tan lindo, y que íbamos a estar tan bien. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no vivir siempre así? ¿Te das cuenta? Nos parece perfectamente normal vivir así en la orilla de la autopista, que ya no cuenta, es una cosa abstracta, presente pero lejos. Entramos poco a poco en el secreto de otra autopista, donde todo es juego,
magia, tiempo lento y dulce, donde todo es imaginación, erotismo, vida de veras. Es como un poco como estar en Guadalupe sin mar, y hasta el mar tenemos, aunque sea únicamente por la imaginación auditiva. De noche, cerrando los ojos, atrás de las cortinas del fiel y paciente Fagner, al pasar los coches y los camiones a la distancia, uno escucha de nuevo el ritmo y las olas de algún mar amigo. Y ya avanza con entusiasmo, aunque sin método, el libro que hacemos juntos, lleno de locuras, cuentos, lo que viene. Y tuve tiempo por fin, tenemos también una buena provisión de libros, por fin de leerlos, para leer El vuelo del tigre. Escribiré a Daniel en estos días. El vuelo del tigre es una novela de Daniel Moyano, que fue la persona que me presentó a Julio, como decía antes. Escribiré a Daniel estos días, pero si tú le ves, antes le puedes decir que me gustó enormemente, la devoré. Y al mismo tiempo estuve leyendo muy despacito. Tengo más bien la costumbre de leer muy rápido, encontrando que es una novela para deleitarse. Tengo que cuidar mi vocabulario, puesto que acabo de terminar un libro sobre Gilles de Retz por Bataille, y puedo decir que cualquier cosa sin quererlo. Me dejó maravillada por su manera. Claro que es músico, pero esto no lo explica todo. De decir todo lo que no se dice. Me emborraché de ciertas páginas, nada más que por su manera de crear poco a poco un mundo imaginativo que no es, al fin y al cabo, imaginación, sino la vida más real que pueda salir de la creación, con poesía y fuerza y despertando un eco tan profundo que al final no llega a hacerle, muy secretamente, el cumplimiento tal vez más grande que se puede hacer a un escritor. Es decir, carajo, cómo me hubiera gustado haber escrito este libro. Ya que quería enormemente a Daniel, le quiero aún más por habernos dado su novela. Y también tengo la impresión de conocerlo mejor. Pues me paro aquí, ya te voy poniéndote todo colorado, si por casualidad lo ves y tratas de decirle algo de mi reacción. Yo en aquella época de joven pues era un poco más tímido que ahora. Ahora sigo siendo tímido, no creáis, parece que no, pero los actores somos tímidos básicamente. Pero bueno, lo disimulo lo que puedo. Bueno, entonces acaba la carta diciendo: bueno, ya es la hora del aperitivo aquí en el bosque. Confiaré esta carta al amigo que va a venir dentro de 3 días, algunos parkings más allá, para traer provisiones y tomar el correo. Es un poco como estar en una isla y esperar el barco que una vez por mes viene con naranjas y whisky. Pero no te olvides que es un gran secreto. Si pasas por la autopista, no dejes de venir a visitarnos, nos sería un gran placer. Pero si viene a saber la cosa uno que otro periodista, se va todo al diablo. Tampoco creemos que alguna buena alma, como dicen los ingleses, nos mande un psiquiatra por nuestro bien. Demasiado felices en la locura, si es locura. Espero que estés bien. Un gran abrazo. Claro. Y entonces, paralela a esta carta, entonces mi reacción a esta carta fue la siguiente: los aventureros, piantados cronopios, inmersos en la aventurosa aventura de un viaje a contratiempo, a deshoras, guardado con el mejor de los secretos para ser desvelado en el momento justo, para compartirlo con unos pocos cercanos, disfrutarlo en el silencio cómplice e ir desplegándolo empapados de abejas, tejiendo la leyenda: pan en el mundo que debajo, decía uno de los grafitis del Mayo francés, dibujado en las paredes con tintas de colores. Rayola sobre la tierra, la autopista, llevando hacia el cielo el tejo, la piedrita, saltando a la bata coja, tarareando distraídos al estilo de Bison Rabí o Boris Vian. Sean realistas, pidan lo imposible, y saboreando de paradero en paradero que la inteligencia camina más que el corazón, pero no va tan lejos. Un proverbio chino desde un muro de la Sorbona, a bordo de un dragón, el fiel Fagner, el camioncito, me cuenta caro, dice Julio. Julio encabeza la carta diciendo: en alguna parte con árboles, 31 de mayo del 82. Querido José, no tengo nada que explicarte sobre la expedición, pues Carol me dice que lo ha hecho ya. De modo que ya estás al tanto de cómo los piantados, después de 8 días de viaje por la autopista del sur, están todavía prácticamente al lado de París. Boletín científico, todo va muy bien, salvo que anoche en un parque particularmente agreste y selvoso, fuimos invadidos durante el sueño por alevosas e ingentes multitudes de hormigas, que nos recorrieron por todos lados, como los liliputienses a Gulliver. Hemos conseguido expulsar 2 tercios y el resto sigue vagando por los vericuetos del rojo dragón Fagner, buscando comida que felizmente reposa dentro de herméticas latas de conserva. Hay sol, temperatura tibia, los parkings son hasta ahora muy acogedores y bonitos, y leemos mucho, escribimos nuestro libro sobre la expedición, o sea que cada uno escribe cualquier cosa, y al final leemos la compulsa, la crítica, el collage, y saldrá lo que saldrá, porque así es como tienen que salir los libros divertidos. Gracias por el poema, por estar tan desmoronado de países cuerdos, cosa que comparto más que nunca en estos días en que hora a hora sintonizo la BBC para enterarme de la guerra de los mafiosos Thatcher y Galtieri, que naturalmente se hace por interpósitos pueblos. Imposible prever cómo y dónde va a terminar esta demencia, que como toda locura puede también tener consecuencias inesperadamente felices.
templados insospechados, pero por ahora todo es, sobre todo, sangre. Tomo nota de tu plan mexicano, y si se me ocurre alguna cosa que pudiera traducirse en dólares mexicanos, te lo haré saber. Yo en aquella época no quería ir a México, por eso me dice esto. Pero no ignoras que la plaza está saturada de exiliados, sin hablar de los aborígenes, y que es muy difícil encontrar algún trabajo potable, a menos de saber sánscrito, física cuántica, genética o gerontología, cosas en las que no te creo versado, aunque con vos nunca se sabe. Hay un piropo de Julio. Y entonces el final. Paso de esta carta a las observaciones científicas que le corresponde efectuar en el parking al que hemos llegado hace una hora. Temperatura, orientación, plano general, informe fito y zoológico. Todo esto seguido de la preparación de un buen café, porque de lo contrario mi coexpedicionaria sin Furruña dice que entre el doctor Livingstone y yo hay excesivas diferencias. Hasta pronto, que la novela navegue como nosotros de capítulo en capítulo, o de parking en parking. Un abrazo de tu amigo, Julio. Bueno, pues eso, vamos a leer un trocito del libro. Tienes que verlo, definitivamente. Y el final, el anexo que él ha escrito después de la primera edición, no voy a leer. Está muy bien porque tenéis que leerlo, porque es todo lo que pasó en el entierro de Julio y de ahí surgió una historia realmente suya y de unos amigos. Sí, puedo hacer un apunte sobre eso. Que está ahí, que tenéis que leer. Puedo hacer un apunte. Sí, pero no des muchas cosas. No, pues no voy a desvelar, no voy a hacer spoiler, como se dice ahora en las cosas. Porque, espera, déjame que diga, sí, en la favor. foto ha salido un momento él con una máscara. Habéis visto que llevaba parecía una cresta, un color verde, ¿no? Entonces, por ahí van las cosas. Ahí van las cosas, sí. Vale, por favor, cuéntalo. Había muerto Carol, murió Julio, yo estaba en Madrid, en la más absoluta de las ruinas, no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía nada. Tenía una relación con mi padre bastante complicada, pero salí del metro y me encontré con un periódico que decía que había muerto Julio en París. Entonces fui a casa de unos amigos, amigas colombianas, y les llamé a mi padre. Mi padre descolgó el teléfono y nada más descolgar me dijo, ¿quieres ir a París? No, digo, pues sí. ¿Necesitas dinero? Pues pásate por aquí. Entonces me fui al entierro de Julio en París. Entonces ahí nos encontramos, una vez que pasó todo, digamos, la ceremonia, que tampoco fue una gran ceremonia, era increíble que hubiese tan poca gente en el entierro de Julio, pero bueno, así fue la cosa. Pero cuando se fue todo el mundo, bueno, nosotros nos fuimos un momento dado y volvimos, y al final éramos 4 gatos, y además éramos 4 gatos, el periodista alemán del que nos hablaba, el profesor colombiano, una persona argentina que no hemos vuelto a contactar y yo. Y entonces la tumba estaba abierta todavía, alguien llevaba una botella de whisky, empezamos a pasar la botella de whisky gritando por la memoria de Julio, y yo abrí el libro de Historia de Crónicas y de Famas y leí un texto de ese libro. Eso que fue una historia que ocurrió en aquel tiempo, yo pensé que se había quedado ahí. Pero años después, con motivo del 30 aniversario del fallecimiento de Julio, me encuentro en internet con un artículo del periodista alemán que nos decía Ricardo Bada, donde cuenta con pelos y señales toda esta historia. Claro, había un correo electrónico, yo le escribo y digo, oye, que soy el punky de Malasaña, porque era punky, bueno, por lo menos de estética, ¿no? No éramos tan destroyers como los ingleses, pero y entonces ahí empieza el epílogo. No voy a contar no más. todo, porque lo tenéis No voy a contar todo eso. que... Empieza la cosa, y entonces ahí se produce una serie de circunstancias que al final os digo, que dan lugar a un montón de fotos nuevas, datos nuevos, intercambio de mensajes, bueno, que creo que ha quedado también bastante divertido. Sí. Y bueno, pues nada, yo creo que si queréis saber algo más o queréis preguntar algo, pues aquí estamos para lo que os apetezca. ¿Tú quieres decir algo más, Xavi? No, que tenéis que leer este libro, que además se lee el tirón, yo lo he vuelto a leer en 2 días, un ratito entre martes y miércoles. Y tiene una historia, los que les gusta la literatura por un lado, desde luego hay que leerlo solo por las cartas o sea, la carta que le escribe, claro, le cuenta el libro, esto para un escritor, bueno, se podría ser la rutina si esta carta lo hubiera visto a alguien, porque cuenta todo el libro, ¿no? Y se lo cuenta de una manera, dice que no hablaba muy bien español, pero la carta tiene una calidad. El libro de Carla Xavi, como sabéis, en Los Autonautas de la Cosmopista. Nos salida antes ahí una foto, ¿no? Y es un libro que recomiendo, que además os podéis bajar en PDF ahora mismo en la red, porque está, vamos, libre. Y es un libro súper divertido. Que hay editores aquí. Ya lo sé, pero está en la red. y eso, y nada, ¿qué más? Sí. ¿Qué más? No, que es que, bueno, no sé si habéis leído, pero a mí el libro
que más me gusta de él, que era el libro de la historia de los cronopios y jamás, ¿no? La crónica. Sí, sí. Que es un libro divertidísimo, con muchos resumen, y que se pueden leer muchas veces. Y bueno, si sois lectores ávidos, supongo que habéis leído Rayuela, o si no también os podéis atrever con... Es un libro que incluso a gente que no conocía a Cortázar le ha picado el gusanillo y ha empezado a leer a Cortázar, o sea que realmente algo debo haber hecho ahí, ¿no? Y bueno, pues... Y no te van a quitar ¿Cómo? Porque los derechos de Julio los lleva Alfaguara, ¿no? Los derechos de Julio los llevan sus herederos y los representa la agencia de cambio en Balcells. Yo he estado 3 años peleándome con ellos. Porque como las cartas, según ellos, que son mis cartas, pero según ellos sus derechos son de la agencia y de los herederos, pues ahí he conseguido, pero vamos. Tú eso lo sabes, que yo incluso quise hablar directamente con Carmen Balcells, ¿no? Me parecía que ya estaba bien de tener este libro cerrado, que si lo leéis, veréis que es un libro absolutamente claro, abierto y diáfano, o sea que algo que se puede poner desde el punto de vista de herederos y demás es que la memoria quede tergiversada o haya algún tipo de cosa rara respecto a ello, y no, todo lo contrario, este libro es un homenaje total y absoluto a Julio Cortázar y a Carlos Drulló. Entonces ha habido una pelea, pero bueno, que ya está, el libro ya está en marcha y eso se olvida. Es como en la vida al final pues todos tenemos dificultades y momentos mejores y peores, pero al final lo que recuerdas pues son los buenos momentos, porque es lo que nos vamos a llevar de aquí, ¿no? Aparte de lo que vemos, de esta vida nos vamos a llevar lo que vemos y los buenos momentos que ya hemos vivido y los malos que nos sirvan para aprender, que eso es una cosa importante también. Así que si tenéis algo más que comentar o eso, por mi parte, os parece corto, queréis que hagamos alguna otra cosa más, un baile, una canción, no sé qué. ¿Me preguntas? Sí, yo quería preguntar. Dime. Bueno, a mí me llama la atención, ¿no?, el hecho de tener, porque ¿cuánta gente ahora estará analizando la obra de Julio? ¿Cuántas tesis habrá, ¿no?, sobre Balcells mundial? O que quiera seguir a través de sus libros, como era él, y sin embargo otros tengo la suerte de conocerlo. Te quería preguntar si mucha gente de este tipo se ha puesto en contacto contigo o piensas que a través de este libro más gente porque yo creo que la obra está muy viva, ¿no? Está muy viva, sí. Y además es una obra complicada y mucha gente querrá realizarla, y tener una persona que lo ha conocido, que ha recibido cartas, por ejemplo, sobre este libro. Pues eso tendría que abrir el campo, ¿no?, hacia estas personas que tú dices, que estudian o que son. Os puedo decir que los cortazarianos oficiales o me han ignorado completamente o incluso han ido más allá, o sea, han intentado boicotear. Parece ser que en este libro del que hablaba Xavi, que se llama Historia de Cronopios y Famas, de que hay otros personajes que son las esperanzas, creo que hay en el mundo de gente que dice que le gusta mucho Cortázar hay más famas que cronopios. Digamos, los famas son gente seria, que además quiere que todo esté controlado y tal, ¿no? Y lo que me he encontrado, desgraciadamente ha sido así. Desde ese punto de vista, no hay una gran respuesta a nivel, si lo que te refieres a nivel oficial, a nivel de estudioso, no hay una gran respuesta. Sí que hay una buena respuesta, eso también lo puedo decir, por parte de los lectores. Por parte de los lectores y de estas personas que aparecen en el libro, que evidentemente son personas que me han apoyado y son personas con valor y tal, pero en su gran mayoría os podía citar, pero no quiero nombrar a nadie concretamente, pero ha habido gente que incluso me ha llegado a decir: a mí no me vuelvas a decir nada de tu libro porque yo no quiero saber nada de ese libro. ¿Sí? Pero como decía antes, no vamos a quedarnos con esa parte, vamos a quedarnos con la parte súper positiva y Julio y Carol creo que agradecerán a las personas, no solamente yo por haber escrito el libro, sino a las personas que leen el libro que sigan estando en contacto con ellos. Pero luego también es cierto que ella, a través de su esfuerzo y también de la agencia Balcells, también hay que decirlo, han dado un gran impulso a la obra de Julio, ¿no? Porque han hecho reediciones, sobre todo han editado sus cuentos, que para mí son lo mejor de Julio. Los cuentos son para mí ese gran cuentista en español del siglo XX, ¿no? Y son muy interesantes y muy personales. Entonces, bueno, pues todo tiene sus lados diferentes, pero concretamente a lo que me decías, los oficiales no han reaccionado mucho, pero bueno. En fin, allá ellos. Yo siempre digo que antes me enfadaba más, lo hablaba antes con Xavi en casa, que antes me afectaba más cuando alguien, pues, creo que nos pasa a todos, cuando alguien nos trata mal o nos hace caso y tal, y ahora llego a darme cuenta que en realidad es cosa suya, que no es cosa mía. Cosa de ellos, yo creo que cada uno le reacciona por qué. Si os interesa, pues ahí está, y hay ejemplares, y no sé quién nos venderá, si será Alexi o...
Pero ahí lo tenéis. Y nada, muchas gracias sobre todo por venir. Espero que hayáis pasado un rato amable y agradable y que viva la vida. Gracias.